presentación de la inteligencia emocional del libro de Daniel Goleman. Estamos aquí en la Universidad Dominicana, OIM, recinto Puerto Plata, llevando a cabo la asignatura Seminario de Tecnología Avanzada con nuestro maestro Osborne. Antes de nada, vamos a poner esta presentación en la mano de nuestro creador. Con esto, nuestra compañera Lucero Mayra. Vamos a ponernos de pie para presentar esta exposición y dejarlo en la mano de nuestro creador. Ok, amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Padre, por este día que tú nos has dado, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos estar hasta aquí y sobre todo que podamos culminar esta asignatura sin ningún problema. Guíanos para que nosotros podamos terminar esta carrera y sobre todo que nosotros podamos seguir avanzando y sobre todo que nosotros podamos ir bien en esa exposición. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenas tardes, mi nombre es Macaris, esperando que los temas que yo le voy a impartir sean de su agrado y que vayan bien con su conocimiento. El desafío de Aristóteles. Esto trata sobre los niños. ¿Qué tenemos, de los niños? ¿Cómo tenemos que comportarnos en frente de los niños y con los niños? Para nosotros no poner los niños en situaciones difíciles, tenemos que tratarlos con amor, con cariño, respetar lo que es su niñez, porque así ellos son como una esponja, los niños, y ellos adquieren todo lo que nosotros hablamos, cómo nos comportamos con ellos, y así ellos tienen un conocimiento que lo imparten en su escuela. ¿Por qué los niños hacen bullying? Porque los niños muchas veces son maltratados por sus padres, en la casa. Los padres le gritan, lo golpean, por eso ellos golpean a los demás niños, porque en su casa eso es lo que le enseña. Si usted le da amor, cariño, respeto, eso es lo que ellos van a aprender, eso es lo que ellos van a compartir con otros niños. ¿Por qué estás investigando ahora? Esto me deja dicho que nosotros como seres humanos muchas veces nos enfriamos. ¿En qué sentido? En que no le damos amor a los demás, de que nos falta amor, porque si el otro siente dolor, yo también siento dolor. Entonces muchas veces nosotros nos vemos en depresión porque no tenemos compañía, no tenemos a quien nos socorra o nos hable. Nuestro viaje. Esto me dejó dicho cómo tenemos que manejar nuestras emociones. Porque muchas veces nosotros fracasamos, pero ¿por qué fracasamos? Porque no sabemos manejarnos en el momento y pensamos en la consecuencia luego de que ejecutamos una acción. ¿Qué pasa? Que si nosotros estamos molestos, tenemos que sobrellevar ese sentimiento que tenemos o con quién compartirlo y hablarlo. No desahogarnos con golpes ni cosas malas. Porque es así, es que uno, después que mata a una persona o agrede a una persona, es que piensa la cosa ya cuando es demasiado tarde. Cuando no tenemos un ejemplo ya que hacer, entonces de ahí se encarga la justicia. O que yo hice fue que usted no supo manejar sus emociones. Tiene que aprender a manejarlo, y más con los niños, más con los más pequeños. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Juana. Les estaré hablando sobre la inteligencia emocional. El tema es la naturaleza en la inteligencia emocional.
Aquí trataremos la importancia de la inteligencia, la sabiduría y sobre todo la inteligencia emocional. Este libro es muy interesante porque Daniel Goleman nos refiere a que por muy alto que un estudiante entienda o tenga un coeficiente intelectual muy alto, puede que no controle sus emociones. La inteligencia es lo que uno adquiere en la escuela, estudiando, pero la sabiduría es lo que nos permite manejar nuestras emociones, no dejarnos llevar por los impulsos. La cognición artificial y la cognición humana son cosas muy distintas. La cognición artificial es lo que uno aprende, lo que uno se guía, estudia, pero la cognición humana es lo que nosotros tenemos, la paciencia, la manera de controlarnos, la manera de no airarnos, que va más allá del pensamiento lógico. Aquí podemos ver que Goleman se refiere a algunos estudiantes en la Universidad de Harvard, quien él tenía un coeficiente intelectual muy alto, nota muy alta, pero él se sintió mal porque el maestro de física lo regañó, le puso la nota muy baja, entonces decidió matar. Esta pequeña historia nos lleva a nosotros a concientizarnos y a pensar antes de actuar. Las emociones, una persona inteligente puede ser que no controle sus emociones, y al final podemos ver que la inteligencia emocional se refiere a la capacidad de reconocer, comprender, manejar las emociones propias de los demás y de manera efectiva. Incluye las habilidades de empatía, la regulación, la emocional, la comunicación asertiva, la resolución de conflictos. La inteligencia emocional es muy importante para el bienestar emocional y para la calidad de relaciones interpersonales. Puede ser desarrollada y mejorada a través de la educación, la práctica. La inteligencia emocional no definitivamente tiene un coeficiente intelectual y puede ser independiente donde esté. Aquí Goleman nos enseña tres componentes clave: la autoconciencia, la autorregulación, la empatía y la habilidad social. La relación personal y la profesional facilita la toma de decisiones equilibradas, favorece a la solución, a la salud mental y al bienestar. En este libro pudimos ver, muchas gracias. Mi nombre es Giselle Mayra Martínez y yo le voy a hablar sobre ejecutivos con corazón, del capítulo de inteligencia emocional. Cuando hablamos de ejecutivos con corazón, viene siendo ya que tenemos que ponernos en el lugar, o sea, ser líderes y sobre todo ponernos en el lugar del otro. Ser un ejecutivo con corazón significa colaborar junto con su líder, aprender a escuchar a los clientes, a nuestro equipo de trabajo y sobre todo a los clientes y sobre todo ser empático. Poner importancia en el trabajo viene siendo ya en el equipo aprender a ser ético y no solamente vivir, o sea, no ponernos en práctica, sobre todo ser líderes con el corazón y sobre todo tener autoconocimiento, también a conocer nuestras emociones, necesidades, miedos y dudas. ¿Cómo podemos hacer esto? También eso, aprender a ser empático con el cliente, con nuestro equipo de trabajo,
y sobre todo ser empático y ético. Bueno, un ejecutivo con corazón no hace falta hacer. Tenemos que preguntarnos qué estoy haciendo bien, o si lo estoy haciendo bien, o si todo lo que estoy haciendo es para el equipo de trabajo, o si lo estoy haciendo mal, por decirlo así. Ejecutivo con el corazón. El hecho de que nosotros, digamos, eso de falta, lo que le falta a la inteligencia emocional, tiene que un costo, es una idea relativa para nosotros, por lo que tengo entendido que es cuando nosotros relativamente en nuestra sociedad y en nuestro ámbito laboral tener una idea como empresario y sobre todo ser ético. Muchos ejecutivos manifiestan el temor a que la empatía y la compasión por sus compañeros de trabajo interfieren con los objetivos de la empresa. Ya en este ciclo de la empresa ha experimentado muchas veces la resolución. Y sobre todo vivimos, bueno, también por otro lado, ¿cómo podemos lograr esto? Bueno, escuchar las aspiraciones que tienen las aspiraciones también y todo en este ciclo de la empresa que han experimentado una verdadera revolución, una revolución que ha transformado con relativamente a nuestro paisaje emocional, ya que vivimos, ya que tenemos que ser Buenas tardes, profesores y compañeros. Mi nombre es Mayreni García y en este momento le voy a presentar mi tema, que es el capítulo número 5 de la inteligencia emocional. En este capítulo, Goleman analiza cómo las emociones internas, como el enojo, el enfado y la tristeza, pueden controlar nuestras vidas si no sabemos manejarlas a tiempo. Lo vemos como dice el título de este capítulo, esclavos de la pasión, cuando dejamos que estas emociones se apoderen de nuestros pensamientos. Este capítulo tiene varios subtítulos y él estará explicando cada uno de ellos. El primero es la anatomía del enfado. El enfado se activa, inmediatamente sentimos que somos tratados injustamente. El cerebro racional, especialmente la amígdala, se activa antes que el cerebro racional pueda actuar y manejar esta situación. La erupción de la rabia. Cuando nos enojamos y el enojo se vuelve más grande, esto se convierte en rabia. Lo que esta emoción nos permite que podamos pensar y analizar las cosas con calma. El enfado se construye sobre el enfado. Mientras más pensamos en lo que nos hace enojar, más grande se vuelve el enfado. Esto es como, por ejemplo, echarle leña al fuego, un bálsamo para el enfado. Aquí Goleman nos explica que debemos, cuando estamos enfadados, enfocarnos en otras cosas, o sea, realizar otras rutinas, salir, respirar y botar el enfado. El enfriamiento, aquí Goleman nos explica que cada momento de enfado debe de tener un momento de enfriamiento, es decir, pensar antes de actuar. Es como, por ejemplo, que usted esté escribiendo un texto con mucha rabia y que luego de eso usted se analice y diga, no lo voy a hacer así, piense, se calma y luego vuelve y escribe con más calma lo que va a escribir. El control de la tristeza. Algunas personas piensan que la tristeza es una emoción mala, pero no, esta es parte de nuestra vida. Pero si esta se prolonga, puede convertirse en una depresión. Y aquí Goleman nos explica que debemos de tratarla, tratando de hablar con otras personas, tratando de salir, hacer una rutina que nos ayude a manejar esta situación.
de trabajo con la preocupación. En este tema, Goleman nos explica que si el problema tiene solución, pues debemos reaccionar. Si no, solamente tenemos que aceptar la situación y dejarlo pasar. Los elevados del estado del alma. Las personas que saben controlar sus emociones pueden vivir una vida más sana y más equilibrada. Los receptores de la emoción, la negación optimista. Muchas personas niegan sus emociones y esto no es bueno porque no todo siempre está bien. Muchas gracias y esta fue mi parte. Buenas tardes, vamos a seguir en las reflexiones que vamos a hacer acerca de este libro que se llama Inteligencia Emocional, escrito por Daniel Goleman. Y a modo de introducción, nosotros pensar en la inteligencia emocional como realmente la clave de lo que ayuda a las personas a tener éxito en su vida. Vamos a ver 5 puntos que son claves para nosotros entender a qué se refiere la inteligencia emocional y cómo nosotros entonces poder aplicar esto a nuestras vidas. El primero de ellos se llama motivarse a uno mismo, la base del control emocional. Y realmente son pocas las personas que logran tener éxito en la vida sin realmente llegar a motivarse a uno mismo. Esto es una de las cosas más importantes porque hay momentos en la carrera que nosotros hayamos elegido, ya sea de estudios, ya sea un deporte, ya sea cualquiera de las cosas que nosotros logremos o querramos emprender. Ciertamente va a haber momentos en que nosotros vamos a sentirnos solos, y eso es lo que expresa el autor, que ese tipo de momentos, cuando quizá no hay nadie dándote la mano, donde quizá no hay nadie poniendo su mano en tu hombro, dándote el apoyo, diciéndote y animándote a seguir adelante, esos son el tipo de momentos donde nosotros debemos entonces motivarnos nosotros mismos, y esta es la base del control emocional o la inteligencia emocional también. Otro punto, que es el segundo, se llama el autocontrol como la clave del éxito personal. Y hay un estudio que se hace con un grupo de niños y malvaviscos, y lo que se llega a concluir en ese estudio es que los niños que logran, vamos a decir, que autocontrolarse a una edad temprana son más propensos a tener éxito en el futuro. Y eso es así realmente porque muchísimas veces en la carrera o en la vida o en el camino que cualquier persona decide emprender para llegar a la meta, para tener éxito, obligatoriamente debe restringirse muchas cosas. Y si entonces nosotros tenemos esa facultad de nosotros poder decir no a ciertas cosas para que entonces vengan las mejores, ahí es donde nosotros vamos a tener ese autocontrol que es la clave del éxito personal. Y lo vemos en la vida de los deportes, solamente por poner un ejemplo, cómo los deportistas una y otra vez tienen que restringirse en cuanto a dormir más o a comer ciertas cosas o a hacer ciertas otras actividades que nosotros podemos decir, pero todo el mundo lo hace. Y al deportista muchas veces se le dice, pero tú no. Y así mismo nosotros para poder tener ese éxito. El número 3 se llama el entusiasmo y perseverancia, más importante que el talento. Ahora en este punto nosotros podríamos pensar, ¿será que el talento no es importante para alcanzar el éxito? Y la respuesta es que claro que sí. El talento es quizá un 50% de lo que nosotros necesitamos para alcanzar éxito en un área. O sea, sin talento no vamos a llegar muy lejos, pero solamente con talento y sin ese entusiasmo y perseverancia no vamos a llegar más de la mitad. No solamente es el talento lo que hace a las personas grandes, sino también el entusiasmo y la perseverancia que esas personas tienen. Y por eso dice entusiasmo y perseverancia más importante que el talento. Y un cuarto punto es el papel de la esperanza frente a las frustraciones. Parecido al primer punto, va a llegar un tiempo, un momento en el que cualquier persona, no importante lo muy motivada que haya comenzado su carrera, va a haber un momento en que se va a sentir frustrada, en que quizá en nuestra vida no todas las cosas nos van a salir bien, que quizá en la carrera que nosotros hemos elegido tomar o nuestra profesión no todo va a salir bien, llegan frustraciones, llegan muchísimas cosas, y en ese momento lo que nosotros debemos recordar es esperanza, esa palabra que nos da aliento y nos ayuda a seguir adelante. El último punto se llama aplicaciones prácticas en cuanto a la educación y el trabajo, y realmente nosotros debemos dar muchas gracias a Dios siempre por la educación que Él nos permite tener y al mismo tiempo el trabajo. Muchos de nosotros, por ejemplo, somos estudiantes y también somos trabajadores o empleados o emprendedores o muchísimas otras cosas, y son cosas realmente para uno darle gracias a Dios y tomar eso, tanto la educación para ayudarnos en el trabajo y el trabajo en la educación. A modo de conclusión, no solamente es el talento, sino también la inteligencia emocional. Muchas gracias. Salud, buenas tardes.
Mi nombre es Isauri y hoy le estaré hablando sobre el libro La inteligencia emocional de Daniel Goleman. Mi capítulo es el 3 de trauma y reeducación emocional. En este le estaré explicando un poco de lo que trata este capítulo, que trata de unos niños que le piden a su padre que le compre armas para ellos jugar. El padre se sorprende y estos juegos vienen debido a que años atrás pasó una historia que en la escuela entró un señor y le disparó a varios niños, donde muchos quedaron gravemente heridos y otros muertos. Esto causó mucho trauma. Debido a esos traumas, muchos niños cada vez que escuchaban una sirena, una ambulancia, una puerta sonar, ellos tenían nervios. Esos traumas le causaron mucho estrés en su vida. El terror congelado en la memoria. Bueno, debido a esos traumas que han tenido, esos pensamientos en la memoria se quedan grabados, dándole a los niños, y no solamente a los niños, también a los adultos, problemas para socializar en la vida, estrés y las emociones se ven afectadas. El aprendizaje emocional, debemos de aprender a controlar la mente, las emociones, la tristeza, la felicidad, el miedo, los traumas y sanar. La reeducación del cerebro emocional. Debemos de aprender a reeducar nuestro cerebro, ejercitar nuestra mente, liberar los traumas y liberar la mente, relajarnos, sanar, para poder sanar. El aprendizaje emocional y la superación de los traumas. En este tema vi donde una joven era maltratada y abusada sexualmente. Ella lo superó. ¿Y cómo lo superó? Buscando ayuda profesional, que es bastante importante. Debemos de aprender a sanar para aprender a crecer y seguir sanando. Es muy importante. Yo en especial fui una de las personas que vivió un trauma muy fuerte, porque una vez en una tienda me pasó un caso. O sea, yo viví con ese trauma que todavía es la hora donde quiera que voy, si entro a una tienda o cualquier lado, voy con ese trauma. Pero lo más importante es que los traumas pueden ser superados. Sanar y poder aprender cada vez que nosotros vamos a un lugar, ir a terapia es bastante importante, buscar ayuda profesional, ya que eso nos ayudará cada día a seguir y aprender. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es José Evelio Ventura. En este momento estaré hablando del capítulo 12 del libro de inteligencia emocional, que se trata sobre el crisol familiar. Este tema es de bastante ayuda, especialmente a los padres, porque en este tema se trata mucho de cómo el trato que el padre le da a sus hijos puede afectarle a ellos de la manera, o sea, en un futuro, o bueno, positivamente o negativamente. Primeramente, entendemos que el hogar es el pilar principal de las emociones. Ahí es donde los niños experimentan primeramente emociones. Por eso es que se dice que el hogar es la segunda escuela, porque ahí es que ellos primeramente aprenden a cómo socializar con los demás, a cómo interpretar las emociones de los demás, y así ellos pueden desarrollar
desarrollar emocionalmente su forma de pensar, su forma de hacer y su forma de interactuar con otras personas. Entonces, el padre o los padres tienen un reto importante, porque depende de ellos que su hijo crezca emocionalmente bien o emocionalmente mal. ¿Cómo puede pasar esto? Bueno, hay algunos casos o hay algunas acciones que los padres hacen que puedan hacer que dañen a sus hijos. Aquí en esta parte podemos ver tres actitudes. El ignorar es cómo nuestros niños piensan, actúan, sienten. Es bastante mal por parte de los padres, porque un padre que ignora cómo el niño se comporta, el niño se va a sentir que él no es importante, que a su padre no le importa cómo ellos se sienten, y eso puede generar que el niño en un futuro pueda crecer mal emocionalmente. Tenemos aquí el menosprecio, el que cuando un niño le dice a su padre: papi, hice esto, mami, hice esto, y en nosotros ignorar lo que ellos nos están diciendo puede dañarlo emocionalmente, ya que ellos sienten que no tienen ese apoyo que necesitan en ese momento. También tenemos el San, que es básicamente lo que hacen algunos padres que sobornan o realmente le dan un premio al momento, pero no corrigen las actitudes del niño, no corrigen lo que está mal para que eso no vuelva a pasar y en un futuro el niño pueda crecer con un mejor entendimiento emocional. ¿Cuál es el objetivo de los padres? Tienen que estar sanos. El padre tiene que estar sano emocionalmente, porque hay muchos estudios que dicen que en un hogar donde los padres están emocionalmente sanos es donde el niño se desarrolla de buena manera y puede salir al mundo con una perspectiva diferente y que puede hacer la cosa como debe. Hasta aquí mi parte. Muchas gracias. Espero que ustedes estén disfrutando de esta presentación. Mi nombre es Evelyn Ventura González y el capítulo que se me ha sido asignado es el capítulo número 8, el cual se titula Artes Sociales, de este libro tan interesante, Inteligencia Emocional, de Daniel Goleman. Entonces, ¿de qué trata realmente este capítulo, Artes Sociales? Las artes sociales son las habilidades que nosotros necesitamos para poder relacionarnos con los demás, así como hablar, expresarnos de una manera correcta, manejar conflictos, son cosas que nosotros usamos en nuestro día a día, en cada interacción tan importante. Entonces, ¿qué son las artes sociales? En otras palabras, las artes sociales son las habilidades que nos permiten convivir con los demás de una manera positiva, saber escuchar, saber comunicarnos con claridad, asimismo trabajar en equipo y manejar los conflictos y expresar emociones. Intelecto versus emocional. Este es uno de los puntos que nuestro querido Goleman deja bastante claro en este capítulo, ya que él nos explica que no importa qué tan alto sea tu coeficiente intelectual, sin embargo, si tú no sabes cómo relacionarte con los demás, es muy posible que en tu vida nunca puedas avanzar ni en lo personal ni en lo profesional. Vamos a ver 6 habilidades sociales esenciales, principales, que Goleman nos está mostrando en este capítulo. No son todas, pero sí son las más llamativas, por así decir. Primero tenemos la influencia. Cuando hablamos de influencia, como su nombre lo dice, influenciar a los demás con las palabras, convencer al otro. También tenemos comunicación. Comunicación no es solo saber hablar, sino también saber escuchar, entender el tono y asimismo las emociones de los demás. Por ejemplo, estamos teniendo una pelea con algún familiar o alguna pareja. En vez de nosotros
responder esa discusión, solamente responder, deberíamos escuchar la conversación, lo que el otro nos está diciendo para nosotros entender, no solo para responder. También tenemos número 3, que es el manejo de conflictos, y el mismo está ligado a 5, que sería colaboración. Manejo de conflictos, saber resolver un problema sin dañar ninguna relación, respetar las opiniones de los demás. Y entonces, cuando tenemos la colaboración, ya sería trabajar bien en equipo. El liderazgo, aquí nos podemos enfocar en liderar a los demás sin imponer una ley. Y aquí ya nos iríamos a un tema bastante amplio, que sería jefe versus líder. ¿Quién soy? ¿Quién quiere llegar a ser? ¿Un jefe o un líder? También tenemos, ya el último de esto sería sensibilidad social, percibir cómo se sienten los demás sin que ellos te digan. Y no es que seamos adivinos, pero si una de mis compañeras está rara, no está igual que siempre, es muy posible que mi instinto automáticamente le pregunte: ¿estás bien? ¿Qué te pasa? Tenemos expresión de emociones y despliegue de roles. Y me hubiese gustado estar en su cabeza para saber qué ustedes piensan cuando menciono esto sobre despliegue de roles. Entonces Goleman nos explica que nosotros expresamos emociones con nuestro rostro, nuestra voz y también nuestro lenguaje corporal. Y de esto tenemos 3: auténtico, superficial y profundo. Auténtico, como su nombre lo dice, autenticidad. Estás feliz y te muestras feliz, y estás triste y te muestras triste. Entonces, para concluir, las artes sociales son en realidad una parte esencial de la inteligencia emocional. Muchas gracias. Saludos y buenas tardes. Placer a todos. Me llamo Will y yo estaré hablando sobre el mismo libro, el cual es Inteligencia Emocional, pero el capítulo es el número 14. El temperamento no es el destino. Bueno, ya todos sabemos que cuando hablamos de temperamento, hablamos del carácter que tiene una persona. De una forma más adecuada para decir, una persona nace con cierto carácter. Ahora, se puede moldear a través del tiempo. Eso es una cosa que muchas personas quizás no sabían. Por ejemplo, tenemos lo que es la neuroquímica de la timidez. Ya aquí hemos hablado de lo que es la infancia de un niño, cómo puede afectar, cómo los padres se comportan a través de su crecimiento. Entonces aquí tenemos 2 imágenes y ¿qué sucede? Los niños cuando nacen con cierto temperamento, pero a medida que se van desarrollando, ellos pueden, dependiendo de la crianza que le den, ir desarrollándose. Por ejemplo, un niño el cual es sobreprotegido puede que desarrolle un carácter un poquito, puede ser así, indefenso. Por ejemplo, puede que tenga miedo de salir al exterior y que le suceda cualquier cosa. ¿Por qué? Porque no se ha enfrentado a retos que hagan que su carácter se desarrolle. Hablando sobre eso, si un niño, por ejemplo, se enfrenta a ciertos retos, por mínimo que sean, se va desarrollando y su carácter se va ampliando, lo cual hace que tenga un carácter más fuerte ante cualquier situación que se le pueda presentar. Entonces, como seguimos hablando de la infancia, una puerta abierta a la oportunidad. Si el padre deja que el niño tenga diferentes experiencias por sí mismo, se va a desarrollar de una manera adecuada. Por eso es que hay momentos que son clave en la vida de una persona. Y por eso muchas veces se deben tener personas adultas que les cuesta desarrollarse en el entorno con personas. Y eso se debe a la infancia que tuvieron. O fue una infancia en la que se enfrentaron a cosas desconocidas. Y como no están acostumbrados a esto, aunque quizás nunca la vivieron, tienen esa chance de poder desarrollarse o poder actuar de manera normal. Entonces, tenemos aquí lo que es el temperamento alegre. Esto se trata de los mismos niños cuando se desarrollan en un ambiente en el cual ellos tienen un carácter, experimentan diferentes cosas. Vamos a poner que están en la escuela, pero que experimentan cosas. Ejemplo, vamos a poner que jueguen en la escuela, que conozcan más personas, más niños. Es diferente de un niño que vive aislado y que no convive con los demás. Al no convivir con los demás compañeros, puede que sea tímido o que tenga cualquier inconveniente, que quizás no se haya modado con los padres. Entonces tenemos lo que es la amígdala hiperexcitable, la cual ya aquí se ha hablado, hay personas que ya han hablado de ella.
Esta es una amígdala que tiene el cerebro que tiende a prácticamente, como decirle al cuerpo, cuando está bajo alguna circunstancia que es mala, por decirlo así, para que se entienda mejor, cuando se encuentra en peligro, en otras palabras. Entonces se dice que esta amígdala se puede domesticar. ¿Cómo se puede domesticar? Experimentando diferentes situaciones incómodas. Cuando una persona experimenta cosas a las cuales no está acostumbrada, empieza a acostumbrarse. Entonces, como es algo que no ha vivido y lo empieza a vivir de diferentes tipos de procesos, por decirlo así, ya no solamente puede que una situación que no sea mala, ya no le parezca mala porque nunca lo fue. En fin, hay momentos claves en los cuales se puede desarrollar una persona. Y eso Good afternoon, everyone. Good afternoon, teacher. My name is Carlos Tejada, and I am studying modern languages. Y igual que mi compañero, estaré hablando de la inteligencia emocional, pero en este caso, el capítulo 15 de este libro tan interesante que escribió Daniel Goleman acerca del coste del analfabetismo emocional. Entonces, quiero iniciar con una pregunta que dice: ¿qué ocurre cuando no enseñamos a las personas a manejar sus emociones? Cuando a una persona no se le enseña cómo manejar sus emociones, es una persona que automáticamente se vuelve violenta, porque expresa de manera violenta sus emociones, porque es alguien que no se educó para entender qué son las emociones, no es alguien que sabe cómo manejar las emociones y las expresa de manera violenta. Mayormente esto se da en los niños y en los jóvenes, porque son novatos a la hora de expresar sus emociones y lo hacen de manera de rebeldía, de malcriadeza, como decimos nosotros, jóvenes que no se someten. Por eso que es importante que los jóvenes y los niños se eduquen acerca de las emociones, que ellos puedan entender y saber qué son las emociones y de qué forma podemos expresarlas, para que ellos en el futuro no las expresen de la manera incorrecta, sino que las expresen de manera correcta y de bien para la comunidad. ¿Cómo afecta el analfabetismo emocional a los jóvenes? Bueno, Daniel Goleman expresa en su libro que más del 70% de las personas arrestadas por violencia son jóvenes. O sea, eso nos dice a nosotros que esto afecta a los jóvenes de frente, de manera directa, porque los jóvenes son los más inexpertos a la hora de saber expresar sus emociones y entonces terminan siendo arrestados por temas de violencia. Por eso Daniel Goleman dice en su libro que más del 70% de los jóvenes y de adolescentes son arrestados por violencia, porque los jóvenes no saben cómo expresar sus emociones, porque no se enseña en la escuela y en la sociedad, ni en su familia tampoco. Entonces es muy importante adiestrar a los jóvenes y a nuestros niños que sepan cómo manejar sus emociones, cómo expresarlas y expresarlas de buena manera. ¿Cómo una persona da señal de que carece de alfabetización emocional? Esto es simple. Cuando una persona siempre está apartado de los demás, cuando una persona se encierra en su propio círculo, cuando una persona tiene doble personalidad, es una persona dando señal de que esa persona carece de inteligencia emocional, porque esta persona se aparta, tiene doble cara, como decimos nosotros, está contento un minuto y otro minuto está triste, está enojado, un momento no quiere hablar, en otro momento quiere vocear. Esta es una persona que está dando señales, indicadores de que esta persona carece de alfabetización emocional. ¿Qué puede aportar la comunidad y escuela para alfabetizar emocionalmente a los jóvenes? Bueno, la comunidad como tal puede llevar charlas acerca de la inteligencia emocional, puede hacer cursos en la comunidad para que los jóvenes y los niños se les enseñe cómo manejar las emociones, educarlos emocionalmente hablando. Y también en la escuela los profesores pueden ir diciendo a los jóvenes que ellos tienen emociones, para que sepan que hay emociones que ellos las expresan de forma incorrecta y enseñarles cómo expresar sus emociones. También en las universidades yo entiendo que también se debería enseñar cómo expresar las emociones. Muchas gracias, esta es mi participación. So today I'm going to talking about the emotional intelligence. El tema a tratar se titula La mente y la medicina. Científicamente se ha deducido que la mente y la medicina tienen que ir muy de la mano, ya que si nosotros tenemos en nuestra mente que algún medicamento o algo no nos va a servir de ayuda,
esperanza y de fe tiene que ir de la mano junto a la medicina y en el proceso de sanación. Los demás temas a tratar son la mente y el cuerpo, las emociones tóxicas, el estrés y el poder curativo del apoyo emocional. La mente y el cuerpo. Principalmente la mente y el cuerpo van muy de la mano y muy conectados, ya que la mente tiene un gran poder de, como que dice, llamar y expresar todo lo que nosotros queremos. Si nosotros en algún sentido, en algún momento de nuestra vida, pensamos en cosas negativas, pues nuestro cuerpo reaccionará en ese mismo carril de cosas negativas. Pero sin embargo, si nosotros decimos cosas positivas, pues nuestro cuerpo va a reaccionar de igual manera. Si nosotros decimos que nosotros nos va a ir bien en esta exposición, pues claramente nos va a ir bien. Si decimos que estamos nerviosos, pues se hará notar. La mente tiene un gran poder de que si nosotros no podemos expresar en nuestro cuerpo al estar conectado con nuestra mente, nuestro cuerpo lo va a hacer notar de alguna u otra manera. Entre algunas de esas maneras puede ser el cambio de físico, cambio de peso, puede ser la pérdida del pelo, entre otras cosas. Las emociones tóxicas. ¿Qué son las emociones tóxicas? Bueno, las emociones son tóxicas, como su nombre lo indica, son aquellas emociones que no influyen nada bueno en nuestro ser. Como por ejemplo, estas emociones son lo que es la envidia, el desinterés. La envidia es una emoción que claramente algunas de las personas la llevan, porque si nosotros pensamos en lo que otra persona tiene y no nos enfocamos en nosotros mismos, estas emociones nos afectan a nosotros mismos. Nosotros lo que debemos es, como que dice, olvidarnos de esas emociones y rodearnos claramente de lo bueno. Debemos enfocarnos en lo que es el amor, la alegría y cosas que conlleven en nuestro interior cosas buenas. ¿Qué es el estrés? Bueno, claramente muchos de nosotros sufrimos de lo que es el estrés, ya que el estrés es una de esas emociones que ocurren ya sea por el alto nivel de trabajo, de estudio o de otras demás ocupaciones. Algunas causas que puede causar el estrés puede ser en el ámbito laboral, ya sea mucho trabajo, en el ámbito educativo, también mucho trabajo en las escuelas. Dentro de las causas pueden estar lo que es las molestias, dolores de cabeza, espalda, presión en el pecho y la garganta. Dentro del cansancio puede ser lo que es la fatiga, que es la pérdida de sueño, la disminución de las respuestas inmunológicas, las alteraciones del apetito o molestias gastrointestinales. Dentro de lo sexual, el estrés puede causar disminución o aumento de deseo y problemas de lo que es en la piel, sistema inmunológico. Dentro de lo que es en la piel podemos ver que el estrés puede causar lo que son las espinillas, pérdida de cabello, entre cosas que notoriamente la mayoría tenemos. Por último, el poder curativo del apoyo emocional. Es muy necesario tener siempre un compañero que nos ayude y nos motive a salir adelante y olvidarnos sobre cosas negativas. Muchas gracias. Teacher and classmate, my name is Ideli, and I'm going to talk about conócete a ti mismo. Este capítulo aborda la importancia del conocimiento a uno mismo, es decir, reconocer nuestras emociones, en el momento que se vaya realizando. Esto quiere decir que vamos a tener una conciencia emocional, la cual nos va a ayudar a tener un conocimiento de emociones inteligentes. La persona consciente de sí misma. Esta persona tiene la capacidad de reconocer sus emociones en el tiempo que la esté realizando. No se deja arrastrar por lo que siente, sino que primero observa para expresar sus emociones y sentimientos. Tienen un autoconocimiento de lo que es su fortaleza, sus habilidades
y de cómo controlar sus emociones en cuanto a sentimientos expresados en cualquier situación. La persona atrapada en sus emociones es todo lo contrario. A veces estamos atrapados en nuestras emociones porque queremos. ¿Por qué? Porque no somos capaces de lograr los sentimientos que nos conllevan. Esto lo arrastra a estar estancado y no dejarle expresar sus emociones como lo quiere lograr. Personas que aceptan resignadamente sus emociones. Estas son personas que sí expresan lo que sienten, sus emociones, pero lo van haciendo pasivamente, porque saben cuando están tristes, desmotivados, ansiosos, pero piensan que nunca pueden solucionar ese problema, lo que lo conlleva a actuar de manera impulsiva. Como por ejemplo, una persona que no acepta su enojo puede explotar con otra sin un porqué, y lo que le causa es un conflicto innecesario. El apasionado y el indiferente. Aquí Goleman presenta dos tipos de personas. El apasionado es el que vive sus emociones intensas, es una persona que siente profundamente, mientras que el indiferente es una persona que es distante, frío, el cual no quiere expresar sus emociones, anda como en Belén con los pastores, que no quiere que nadie se dé cuenta lo que él siente ni cómo lo siente. Nunca tiene afecto con las demás personas, no le expresa lo que siente ni en palabras, ni en hechos, en nada. El eje de las sensaciones viscerales. Aquí él explica los sentimientos profundos, donde se siente profundamente esos sentimientos y esos pensamientos que no son realizados como queremos, sino que los sentimos profundamente, no se lo expresamos a nadie, no buscamos una persona con quien hablar, ni nada por el estilo. Muchas gracias, hasta aquí mi parte. Bonjour, professeur et camarades de classe. J'espère que vous appréciez cette présentation. Je m'appelle Vitaly et je vais vous parler de l'intelligence emocional. Bien, chicos, yo les estaré hablando hoy sobre el capítulo 9 del libro de Goleman, que es llamado Inteligencia Emocional. ¿De qué trata el capítulo 9? Bien, el capítulo 9 trata de lo que es enemigos íntimos. Nos preguntaremos qué es enemigos íntimos. Bien, debemos tener en cuenta que hoy en día nuestra generación nos hacen crecer con el conocimiento de que las mujeres siempre vamos a tener el pensar o las emociones más débiles que los hombres. Esto es algo normal, ya que hemos crecido con ese pensar. Vemos que las mujeres siempre vamos a ser más débiles que los hombres siempre van a ser más superiores que nosotros, y claro, lo vemos normal, pero realmente no lo es. ¿Qué pasa con esto? A nosotras las mujeres crecer con lo que es una inteligencia emocional muy débil. Esto cuando ya entramos a lo que es tener parejas, porque ya muchos de nosotros somos adultos, adolescentes, y entramos a lo que es tener una pareja. No estamos preparados muy bien emocionalmente. ¿Qué pasa con esto? Nos lleva a tener muchos problemas. Tenemos el conflicto en la pareja moderna. ¿Por qué pasa esto? Como ya había dicho anteriormente, muchos de nosotros no sabemos cómo manejar nuestras emociones. No sabemos cómo controlarnos, cómo hablar, cómo expresarnos, cómo dirigirnos a una persona, y sobre todo no sabemos ser empáticos. No nos ponemos en el lugar del otro y pienso, ¿cómo se sentiría mi pareja? ¿Qué debo hacer para que mi pareja se sienta conforme conmigo? ¿Debo cambiar algo? ¿Debo mejorar algo? No, eso es algo de lo que realmente nos hace falta. Y nos lleva a tener siempre problemas con nuestra pareja, y no solamente con nuestra pareja, con todo el mundo alrededor. Pero debo hacer énfasis en lo que es nuestra pareja, porque de eso es que trata el capítulo 9, de lo que es el enemigo íntimo. Bien, tenemos el desbordamiento emocional. Nos preguntamos, ¿qué es el desbordamiento emocional? Esto es
cuando, por ejemplo, con nuestra pareja tenemos tantos problemas que simplemente perdemos el control de nuestras emociones. No sabemos cómo expresar, no sabemos cómo manejar una situación. Literalmente perdemos el control de todo y nos volvemos muy débiles. ¿Y qué pasa con esto? Es cuando se vuelve mutuo lo que es las discusiones, el gritar, el no entenderte, el no ponerme en tu lugar. Claro está, todo eso nos va a llevar a un límite que simplemente todo se va a volver un conflicto. ¿Qué hacemos en este caso? Bien, tenemos aquí entre el amor y el conflicto. Debemos tener esas dos cosas claras. ¿Queremos vivir siempre entre amor o simplemente siempre estar en lo que es el conflicto? Son dos puntos muy importantes. ¿Por qué entre el amor? ¿Qué pasa con esto? Debemos sentarnos a pensar en qué me hace falta a mí o qué nos hace falta a nosotros como pareja para poder llevar una relación en armonía. Y es algo que realmente podemos ver en el día a día, de que las parejas literalmente no se entienden, no se respetan, no son empáticos. Debemos pensar, ¿qué debo hacer para cambiar? ¿Qué debo mejorar para que no haya un conflicto, que no haya una discusión? ¿Qué tengo que hacer para que mi pareja se sienta feliz? Y sobre todo debemos también pensar en nosotros mismos. ¿Qué debo mejorar yo? Porque no solamente debemos pensar, no, que tengo que mejorar en mi pareja. ¿Qué pasa en esto? Debemos también ponernos nosotros como prioridad. Porque para eso debemos cambiar nosotros también para poder cambiar con nuestras parejas y que sea una pareja muy armoniosa. Bonsoir, mesdames et messieurs, je m'appelle Nicole, je suis étudiante en art vivant et ce soir je vais vous expliquer les chapitres du livre L'intelligence émotionnelle de Daniel Goleman. En este capítulo 16, el autor inicia con esta célebre frase del humanista Erasmo: la principal esperanza de una nación descansa en la adecuada educación de su infancia. En este capítulo, específicamente en este punto, el autor nos escribe un escenario donde los niños están cómodamente sentados en el suelo y pasa un momento de lista. Se diría un poco extraño, porque la manera de los niños decir presente pues era diciendo un número del 1 al 10, lo cual significaba su estado de ánimo. Este era un programa Self-Science, y este programa, el tema fundamental era el de los sentimientos. Los niños aquí se sentían cómodamente expresando que también se sentían. Una clase de cooperación. En este escenario, en este punto de este capítulo, el autor nos detalla una escena donde los niños conjuntamente aprenden lo que es el trabajo en equipo, poniéndose en práctica lo que es la inteligencia emocional a la hora de saber trabajar en equipo y tener empatía y amor por sus compañeros. Un punto de conflicto. Este es otro escenario porque mayormente en este capítulo tuvimos muchos escenarios, los diferentes escenarios de los niños, para poder explicar en sí lo que quería el autor. Y en este se produce un conflicto por la falta de conocimiento sobre la inteligencia emocional que a veces tienen los niños, lo que los lleva a cometer ese tipo de acciones impulsivas, es decir, que no saben controlar sus impulsos, cuando en oportunidades pueden hacerlo. Se puede hacer a través del diálogo, es lo que el autor nos quiere dejar dicho en este punto. Detener la escalada de hostilidad. El autor aquí nos habla de que si las emociones no se reconocen y se regulan, pueden alimentar una cadena de hostilidad que destruye la armonía escolar y social. Este punto va de la mano con el punto de conflicto, donde se habla del impulso, que es importante hablar de los niños, de la convivencia. En el tema del día, pues es una estrategia sencilla donde los niños se sentaran y aprendieran lo que es acerca de sus emociones, la importancia de que los niños se expresen y digan cómo se sienten en el día y cómo la pasan en su casa y demás. La alfabetización emocional en los barrios deprimidos, donde el hogar y el entorno fallan. La escuela puede ser el lugar que salve emocionalmente al niño. Podemos ver muchos ambientes donde los niños en sus casas, en sus barrios,
buena, pero en la escuela cuando se aplica la inteligencia emocional, aprenden a no ser igual que en ese entorno donde se están criando. Una última palabra. La inteligencia emocional puede ser aprendida y la escuela es el lugar ideal para empezar. El capítulo 16 cierra el libro subrayando que la inteligencia emocional no es un lujo, sino una inversión social fundamental. Goldman defiende que la inteligencia emocional es desde edades tempranas en los niños, enseñarles a controlar, entender y expresar sus sentimientos, sus emociones, es tan importante como enseñarles a leer o escribir. Muchas gracias. Muy bien, excelente. Magnífico, ¿eh? Yo quisiera un fuerte aplauso, por favor. Me siento muy honrado con ustedes. Hicieron excelentes exposiciones. Todo esto va a ser reflejado con las mejores notas que sean posibles. A la verdad que ya ustedes como profesionales han hecho una buena exposición porque han relacionado aparentemente lo vivido y han interpretado el libro de una manera viva. Cada vez que hablaban, ustedes parece que lo vivían algunos, ¿verdad? Algunos lo vivían, pero eso es parte del libro de Inteligencia Emocional de Daniel Goleman. Ingeniero Rafael Oborne, un servidor, Universidad Dominicana, UIM, recinto Puerto Plata, 6 de agosto de 2025. No se pierda esto en su canal favorito.